una vez muerto, fue difamado, calumniado, ensuciado. Su martirio se continuó, incluso por hermanos suyos, en el sacerdocio y en el episcopado. O sea que es lindo verlo también así. Un hombre que sigue siendo mártir después de haber dado su vida, siguió dándola, dejándose azotar por todas esas incomprensiones y calumnias. Eso mira fuerte, ¿no? Solo Dios sabe las historias de las personas. Y cuántas veces las personas que ya han dado su vida o que han muerto, se las sigue lapidando con la piedra más dura que existe en el mundo, la lengua. Amigo de los pobres y de los ricos, amigo de los marginados y privilegiados, pastor de buenos y malos en la extensión del reino. Ese eres tú, Monseñor Romero. Hermano de los que sufren y los que lloran, profeta de la verdad. Siempre quisiste estar junto a tu pueblo, aunque eso te costara la vida, San Oscar Romero. Y ofreciste tu... Ah, se creían que iba a tocar la guitarra en serio. ¿Cómo andan? Buenas noches. Luz, ¿quién más? Marita, Ana María del Médico, Jessy. Buenas noches a todos los que van apareciendo, se van sumando. Pensé que iba a estar mejor la cancioncita, pero es más lindo lo que dice el Papa que la cancioncita en sí. Malísima la canción de Monseñor Oscar Romero, pero no importa, o sea, vale la intención. Hay una cumbia también. No, ya estábamos con el profeta, que es mejor. ¿Cómo andan? Bien, buenas noches. Ahí saluden un poco. Nico, muy bien desde allá, desde Buenos Aires. Ceci, muy bien, buenas noches. Nilda, qué lindo se vayan sumando. Hoy es un tema interesantísimo. Vamos a hablar de la vida de un hombre que realmente es un gran testigo del Evangelio para nuestro tiempo, que es Monseñor Oscar Romero. No voy a adelantar demasiado igual. Bueno, tampoco puedo adelantar mucho que digamos. Buenas noches, Toto. Buenas noches, Ale. Muy bien, Erika. Se van sumando. Franco, muy bien. Todo Cáritas presente, ¿eh? Tenemos hoy el santo patrono de nuestro grupo de Cáritas acá de San Isidro. Bueno, un minutito más, ya lo voy a llamar. Voy a ver qué otra canción puedo poner ahora. Canción para un mártir. A ver qué onda esta canción. Todas iguales son, me parece. Mirá, estuve en el seminario menor y todo. Estoy viendo así algunas fotitos. Buenas noches, Mojarra. Mirá, un curita de la diócesis de San Justo que se suma. Quédate que va a estar épica esta charla de hoy, ¿eh? Muy bien. El padre Mojarra con el que entré al seminario, mirá. ¿Vas a tocar la guitarra? Sí, hoy voy a hacer la demostración de la primer... Hoy van a tener el privilegio de ver la primera vez en mi vida que toco la guitarra. O sea, la primera canción. Al final, así que quédense, si quieren escucharlo, verlo, perdón, quédense. Aunque estoy más para tocar el cajón que la guitarra, me parece.
Vamos a ver si está Sebastián. Acá está. Vamos con Seba, si ya lo llamamos. Ya, esperá. Ahí va. Ah. Hola, animal. Ahí está. ¿Cómo andan? ¿Viene vos? ¿Se escucha bien? Sí, se escucha perfecto. Estuve tratando de encontrar una linda canción de Romero, pero malísima las canciones de Romero. No lindas canciones, ¿eh? No, a mí no me gusta. Y la que pusiste vos es fea también. No, Todas, no, no. acá también. Igual te digo que es emocionante. Yo te digo que le tengo mucha emoción a la persona de la que vamos a hablar hoy. Y entonces ya me emociona pensar en él. Te emocionás ¿Todo mucho bien? últimamente, serás más viejo. Sí, puede ser que esté más viejo. Y eso que no tengo cenáculo, ni jornada, ni huella. Por eso, siempre atenuabas a que tenía un corazón de piedra. Ahora parece que se te está ablandando. Está haciendo un milagro el Señor. Es la profecía de Ezequiel que se está cumpliendo. Bueno, tampoco pidas tanto, tampoco tanto. Sí, ¿todo bien? Todo bien, ¿Qué todo anduve? bien. Hoy tuve un día bastante largo, porque del seminario llegamos acá, tuvimos misa, encuentro de catequesis, de confirmación, con los jóvenes, clases, de todo. Ajá. Pero bien, Así que, bueno, ahí ahora terminando el día. me, me felicita Miguel por el nombramiento de rector. Bueno, muchas gracias. De Bahía Blanca, mirá, vamos a tener los seminaristas de la arquidiócesis, ya los tenemos, ¿eh? Así que buenísimo. Muchas gracias por las felicitaciones y por las oraciones. Bueno, vamos a comenzar, si te parece, ¿sí? Me parece bien. Bueno, hace varios miércoles que estamos teniendo esta catequesis, esta charla abierta con el padre Sebastián Ríos, que es profesor, además de ser diácono y estar en la parroquia de Marcos Paz, es profesor de historia, está haciendo también la licenciatura, así que bueno, es una alegría poder compartir también con él sabe mucho y entonces nos viene hablando un poco de historia de la iglesia argentina y ahora también vamos con historia de la iglesia latinoamericana, haciendo hincapié en algunos personajes, ¿no es cierto?, que han sido muy importantes y son muy importantes para nosotros en nuestra historia. Hoy toca la figura de un gran santo que es San Oscar Romero, un obispo salvadoreño, del que nos va a hablar Sebastián ahora en instantes. Voy a desactivar los comentarios, así no se traba la transmisión. Cuando vos Bárbaro. quieras, padre. Bueno, les propongo hacer una oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, poniéndonos bajo el amparo de la Virgen Inmaculada, a quien Oscar Romero le tenía una gran devoción y un gran cariño, pedimos su intercesión y su protección para que este encuentro, este ratito que vamos a compartir, sea también de mucho fruto espiritual para todos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Muy bien. ¿Te trago un poco o no? No, no, ¿Va bien? para mí no. Yo ahora voy a, si alguno se traba o lo que sea, como desactivé los comentarios, me pueden mandar un WhatsApp si quieren. Bueno, dale, entonces arrancamos. Como ya venimos haciendo una especie de secuencia hasta llegar al santo. Partimos ¿se acuerdan de los mártires palotinos? Acá en la masacre de San Patricio. Hablamos de los mártires riojanos, ¿sí? Del Beato Angelelli y sus compañeros mártires. Del padre Mujica, ¿se acuerdan la vez pasada? Y hoy nos toca hablar quizás de el mayor exponente, a decir del Papa Francisco y también a criterio de quien les habla, también pienso lo mismo, ¿no? Creo que Oscar Arnulfo Romero, obispo, santo,
es quizás la gran voz profética de los últimos años en nuestra iglesia latinoamericana y más particularmente, diría yo, es la gran voz de los que no tienen voz. En toda la reconstrucción histórica que se hizo de su vida, al momento de iniciar la causa y de, por supuesto, llevarla a buen puerto, canonizarlo, recuerden que él es canonizado junto a Pablo VI, o sea, son dos santos muy paradigmáticos, es decir, son modelos para un tipo de iglesia que es la iglesia postconciliar. El Papa Francisco en eso tuvo una intuición muy profunda, que es la de proponer santos que respondieran un poco a lo que es la dimensión más profética del concilio, que es denunciar fundamentalmente los ataques y el pecado en contra de la condición humana, fundamentalmente en contra de la dignidad humana. Creo que el pecado en contra de la dignidad humana ha sido una de las cosas que más ha dejado descubierto el concilio, y Francisco ha recuperado a dos personas muy importantes del post-concilio inmediato, de la década de los 70, estamos hablando de Pablo VI y Oscar Romero, y los propuso como modelos para poder entender por dónde debe ir la Iglesia universal, no solamente la Iglesia particular, la Iglesia universal en este tiempo. Entonces, hay mucho para leer de Romero, hay dos películas muy buenas, hay testimonios orales de personas que han compartido la vida con él, hay un testimonio de una monjita que fue testigo presencial de su asesinato, él es asesinado, le voy a hablar un poco de eso, así que haciendo esta salvedad voy a dividir esto en tres momentos así escuetos. Primero un panorama general, medio vago y rápido, pero general de lo que era el contexto del continente latinoamericano en el momento que vivió Romero, fundamentalmente sus últimos años como arzobispo, algunas pinceladas de su vida, y después voy a entrar en algunos escritos de él. Él tenía la costumbre de escribir las homilías, eso ha sido algo que ha favorecido mucho el estudio de su espiritualidad, el estudio de su teología, porque era un teólogo en el fondo, era un tipo que hasta el momento de ser nombrado obispo, era un tipo que se dedicaba, dicho en criollo, a los libros, era un tipo que vivía en una biblioteca, era un tipo que era muy del mundo del estudio y poco de lo que era la pastoral que él después va a descubrir siendo obispo, que era la pastoral con los más pobres y marginados. Bueno, nos ubicamos entonces con la figura de Romero. Entonces, geográficamente vamos a ubicarnos en la isla de San Salvador, no sé si se ubican en el Caribe, y vamos a ubicarnos entre los años 78 y 80. Son los 3 años quizás más críticos de su vida. Él nace en 1930, 17, en el 30 viaja a Roma, tiene su primer contacto con el Papa siendo muy jovencito. Él proviene de una familia pudiente, de una familia de clase media alta, en la zona de San Salvador, y siempre tuvo acceso a varias condiciones educativas que en ese momento no era muy común. San Salvador fue, y creo que lo es hasta el día de hoy, no tengo el dato de cómo es concretamente hoy actualmente, pero no me imagino que sea muy distinto, siempre fue considerado lo que se llamó en su momento país bananero. ¿Qué significa un país bananero? Un país que siempre significó un satélite comercial de Estados Unidos. Es decir, son la mayoría de los países del Caribe, entre el año 30, después de la reconstrucción del mundo norteamericano y capitalista, después de la caída de Wall Street, desde el 30 hasta la caída del muro de Berlín, por tomar años, en el 89, son países que se dedicaron a construir sus economías en base a vender materias primas a Estados Unidos, fundamentalmente frutas, particularmente la banana y el durazno, por eso eran países bananeros, se los llamaba de esa manera. Y entonces, ¿no tenía ese dato? No, ni idea. Era la condición, quizás si se quiere, más deplorable para lo que podría ser el desarrollo. Yo la vez pasada, cuando hablábamos del padre Mujica, hablábamos de lo que significaba los países en vías de desarrollo, los países subdesarrollados y los países desarrollados. Bueno, ese matriz
de división del mundo en el Caribe los ubicaba en países en vías de desarrollo porque tenía una vinculación muy estrecha a Estados Unidos. Pero ¿qué sucede? Cuando uno va a tierra adentro se da cuenta que no hay ningún tipo de desarrollo, sino que al contrario, hay explotación y hay marginalidad, y más aún, hay explotación de las personas para poder acceder a los recursos, para poder venderlo a mejor precio al mercado norteamericano y cerrar todas las posibilidades de competencia de mercados aledaños o exteriores. Bueno, una nota económica nomás. Cuando Romero vuelve de Roma, cuando Romero empieza ya a hacer sus primeras armas como sacerdote, él hace seminario menor, muy pibito, entra en el seminario. Por ende, tuvo una vida bastante protegida en el fondo, una vida que también en el momento en el cual estudió el seminario, la iglesia salvadoreña, una iglesia de tinte muy conservador, y por ende la formación era conservadora y los ambientes en los cuales se movían eran conservadores, no se movían en ambientes demasiado jugados en términos pastorales, diríamos hoy. Romero se crió en ese ambiente. Después del concilio, él empieza a tener ecos de algo que también mencioné la vez pasada cuando hablamos del padre Mujica, ecos de lo que eran las corrientes teológicas que venían de Lovaina, de la Universidad en Bélgica, Lovaina, especialmente la Universidad de Lovaina en su vertiente más radical que era la teología de la liberación. Entonces, haciéndose eco de la teología de la liberación y siendo él un hombre de libros, un hombre de estudio, bueno, de alguna manera empezó a tocar cierta sensibilidad con los problemas que en ese momento la América Latina meridional estaba atravesando. Tengo un dato acá para compartirles que es, quizás cuando uno va a Romero va directamente a sus últimos años, pero durante su vida oculta, como dicen algunos estudiosos de su vida oculta, que es hasta el momento en el cual es nombrado obispo de San Salvador en 1977, hasta ese momento, como no fue un tipo que trascendió, un tipo que que tuvo publicidad y que tuvo protagonismo pastoral, pasó un poco de ser percibida su vida, pero él fue un tipo que hizo un doctorado en teología haciendo una tesis cuya fuerza quizás más importante fue la de revitalizar a los padres de la iglesia. Era un hombre que tenía muy metidas sus raíces espirituales en los orígenes del cristianismo. Y él siempre, cuando uno lee sus homilías y lee sus referencias bibliográficas y bíblicas, siempre van a ver que hunde sus raíces en los orígenes. De eso voy a hablar algo porque hay un texto que me parece muy iluminador también para entender cuál es su forma de entender la iglesia, su forma de entender al hombre y por última instancia su forma de entender al pobre. Entre años 78 y 80, bajo El Salvador, entre años 78 y 80, en El Salvador se va a desencadenar una guerra civil entre lo que era en ese momento la dictadura de la Guardia Nacional, se la llamaba. La Guardia Nacional era las Fuerzas Armadas que, encauzando el gobierno del momento, habiéndolo intervenido porque el Partido Demócrata Cristiano, que era uno de los partidos más poderosos de ese momento, había empezado a hacer fuerza para que se convocaran a elecciones y eso era algo que se prohibía. La Guardia Nacional era las Fuerzas Armadas que tenían subvenciones norteamericanas para poder defender la frontera contra el peligro de la inmigración ilegal, que era algo que se podía, en el límite se jugaba, no se podía generar con mucha facilidad, porque si ustedes ven un mapa de esa región está todo muy cerquita. Bueno, está toda la gran crisis de los migrantes en México. Bueno, la crisis de los migrantes fue una de las primeras crisis pastorales con la cual él se va a encontrar cuando llega como obispo. En El Salvador, ya estando instalado él como sacerdote y luego nombrado obispo, él llega con cierta fama de no solo de obispo conservador, sino que de un obispo con bajo perfil, bajo carisma. Es decir, llega con la fama de que era un hombre que iba a poder ser manejado por el status quo eclesial que en ese momento manejaba la iglesia salvadoreña. Y evidentemente le salió
mala jugada porque Romero cambió totalmente los planes de lo que se pensaba que él podía llegar a hacer. Por ejemplo, ¿qué se esperaba que él hiciera? Se esperaba que él instituyera, siguiera instituyendo. ¿Qué está comiendo? Helado. Qué maravilla. Perdón, pero me lo había servido justo antes de arrancar la charla, ya está. Se te iba a derretir, está bien, está bien. No, lo dejé en la heladera, pero Yo bueno, no me dio compuesto, así que prefiero pasar del lado. ¿A vos te pasan Y fantasmas allá atrás? no, gente que está que acá. No son fantasmas. Si no hacemos un exorcismo se arregla enseguida. Entonces, entre el año 78 y el año 80 se desencadena una guerra civil entre la Guardia Nacional, entre las influencias que el Partido Demócrata Cristiano generaba en ese momento y sobre todo en lo que en ese momento se conoció como el Ejército de Liberación Nacional José Martí, que era un ejército que estaba formado por revolucionarios filosoviéticos. ¿Qué quiere decir esto? Grupos revolucionarios que veían con buenos ojos la posibilidad de instaurar en El Salvador lo que había sucedido y en este momento estaba muy floreciente en Cuba con el régimen de Fidel Castro. Entonces, este ejército particular, que era un ejército armado por civiles, no era un ejército profesional, bueno, empezó a generar un poco lo que se dio en Argentina también en los años 70, a principios de los años 70, que eran las guerrillas. Utilizar el método de las guerrillas que usaba el ERPA acá, lo empezaron a utilizar ellos allí en El Salvador. Con un dato, algo que yo no lo dije la vez pasada cuando hablamos de los otros temas, el contexto macro del mundo era un contexto de guerra fría. Es decir, en ese momento Estados Unidos y Rusia se disputaban la hegemonía mundial. Y esa hegemonía se la disputaban a partir de implantar satélites, tanto armados como económicos, o sea, satélites de fuerzas armadas o satélites de grupos económicos, en países determinados para poder así corporizar factores de poder que eran lo que buscaban. Entonces, en medio del contexto de la Guerra Fría también se dan estas guerras civiles, que en el momento en que se dio esta en El Salvador era muy común, se dio en Venezuela, se dio en Honduras, se dio en las Guayanas francesas y se dio en El Salvador. Pelea en territorio ajeno, digamos. Claro, o sea, suscitaban líos en territorio ajeno con la bandera de la libertad por el lado de los dos bandos, o sea, ambos peleaban por liberar al pueblo de el sojuzgamiento de los demás, unos para defenderlos de la infiltración marxista, otros para defenderlos de la dictadura norteamericana. El discurso era el mismo. Bueno, llega Romero y Romero empieza a tener como pastor, y esto hay una película que está muy bien fundamentada en lo histórico, donde él empieza a recorrer, siendo obispo, habiendo sido nombrado obispo en el año 77 de El Salvador, él empieza a recorrer algunos barrios de El Salvador y empieza a encontrarse con la pobreza supina, marginal, la pobreza miserable que había en ese momento en las poblaciones rurales o más campesinas de El Salvador. Y él empieza a hacer allí una especie de conversión pastoral, él en una de sus cartas lo dice con esos términos, una especie de conversión pastoral muy aguda, muy radical, que lo lleva al punto incluso lo lleva hasta el punto de replantearse toda su vida ministerial, su vida como sacerdote. Hay escritos muy lindos de él de esa época. Yo acá traje algunas referencias que ahora voy a leer, algunas referencias para ver un poquito cuál es la finalidad. A ver, yo no hablo de historia por hablar de algo que pasó, sino trato de hacer teología con la historia, es decir, trato de ayudar a poder rezar a través de las circunstancias de vida de una persona concreta que después supo también traducir un testimonio espiritual con sus escritos. Es decir, leer a Romero es leer su vida, es leer lo que pasa en su alma, es leer la interioridad de un hombre. Como es lo mismo leerlo a Mujica, como es leer a los padres palotinos, como es leer a Angelelli. Cualquier escrito que tomemos de personas que han tratado de vivir con fidelidad lo que a conciencia veían que era lo que Dios les pedía, ir a lo que ellos escribieron o dijeron, evidentemente es una fuente para retratar su alma. Ante estas
digamos, situaciones de desigualdad que empieza a ver, no se queda callado, por supuesto, empieza a levantar su voz. Y ahí empieza a hablar él de lo que se llama su conciencia profética. Él muchas veces habla de su conciencia de profeta, y él siempre decía, mi palabra, yo y mi palabra pasaremos, pero quedará la huella del profeta, que es la palabra de Cristo. Entonces, él se vio con la necesidad de empezar a denunciar las situaciones de desigualdad que veía en ese momento. Y lo hizo sin ningún tapujo, lo hizo a punto que le terminó costando la vida unos años después. Y eso, el derramamiento de su sangre, su martirio, se dio el día 24 de marzo de 1980. 24 de marzo quizás le suene conocido la fecha. 24 de marzo se dio el golpe de Estado acá en Argentina también. Justo hoy, miren, un paréntesis, hoy se conmemoran un nuevo aniversario de la Noche de los Lápices. No sé si ustedes saben qué fue eso, pero la Noche de los Lápices fue el avasallamiento a estudiantes universitarios y de secundaria en La Plata, en la época de la dictadura, en el 76, simplemente porque estaban pidiendo que se les respetara el boleto estudiantil. Y ahí fue cuando se dio la nefasta intervención de quien en ese momento era ministro de Educación, que dijo con mucho atino, eso están los videos en YouTube, googleenlo, cualquier cosa, a veces el exceso de pensamiento hace mal, dijo ese hombre. Bueno, quedó como un exceso de pensamiento. Es decir, la tesis de ellos eran cuando el hombre piensa mucho, empieza a tener ideas raras. ¿Y cuáles son esas ideas raras? Querer pelear por sus derechos. Y miren, somos conscientes que donde hay una necesidad nace un derecho. Eso es parte de la ley natural también. Bueno, cierro paréntesis, vuelvo a Romero, pero para que vean el contexto de Guerra Fría en la cual está circunscrito todo este fenómeno. Romero, siendo un hombre con espíritu profético, ¿qué hace un profeta? Se compromete con la realidad. Se compromete denunciando, por un lado, lo que es fruto del pecado y anunciando, por otro lado, lo que es fruto de la gracia. ¿Y qué era el fruto de la gracia? La salvación de los pobres. Él va a ir a dar una conferencia, él lo nombran en 1979, lo nombran en la Universidad de Lovaina doctor honoris causa en teología, y él va a dar allí una conferencia y va a trastocar una frase de San Ireneo de Lyon. Yo la usé para mi recordatorio de ordenación diaconal. San Ireneo de Lyon decía, la gloria de Dios es que el hombre viva, la vida del hombre es la visión de Dios. Entonces, tomando esa frase de San Ireneo, Romeo va a decir, la gloria de Dios es que el pobre viva. La vida del pobre es la justicia divina. Transformando esa influencia patrística, Romero le hace un cambio y juega con lo pobre y con la justicia divina. El pobre será salvado porque Dios es justo. Aunque los hombres sean injustos y las estructuras injustas que los hombres orquestan, articulan, lleven al pobre a la marginalidad en la que vive, el justo sigue siendo Dios. El que sigue teniendo las riendas de la historia sigue siendo Dios. El que en definitiva da y quita la vida sigue siendo Dios. El que da la salvación o no la da sigue siendo Dios. Bueno, evidentemente todo su discurso de elevada confrontación ya abierta con lo que era en ese momento el régimen de la Guardia Nacional que hablé hace un ratito, lleva a que el 24 de marzo del 80 sea asesinado de un tiro en el pecho mientras celebraba la misa en la capilla de la Divina Providencia, una capilla de hermanas ahí en San Salvador. Murió en el acto prácticamente, y a partir de ahí se empezó como siempre se hace con la historia de una persona, se empieza a reconstruir su vida a partir de los vestigios que él fue dejando. Y fueron muchos. Uno de esos cuantos vestigios
es la numerosa cantidad de escritos que él ha dejado y es a lo que yo me quiero abocar. Traté de ir un poco rápido esta parte, tardé más de lo que esperaba, porque es muy interesante escucharlo a él y escuchar lo que yo les comentaba, la dimensión profética de su vida. Yo los invito a rezar con estos textos. Están en todas las páginas de internet, está lleno, están por todos lados. Yo hice una selección de algunos, pero los invito a rezar con estos textos y a pedir a Dios siempre, por intercesión de Romero, el don de la profecía. La profecía bien entendida, no la profecía como el adivinar lo que va a pasar, sino la profecía como tener los ojos de Dios para poder leer la realidad de los hombres y leyendo la realidad de los hombres poder interpretar los signos de los tiempos. Viendo los signos de los tiempos, entender la voluntad de Dios. Concilio Vaticano II, discurso inaugural de San Juan 23, decía esto mismo. Entonces, fíjense una de las citas de Romero. Las mayorías pobres de nuestro país, todo esto son homilías, presten atención al tenor de las homilías. La mayoría de los pobres de nuestro país son oprimidos y reprimidos cotidianamente por las estructuras económicas y políticas. Entre nosotros siguen siendo verdades las terribles palabras de los profetas de Israel. Existen entre nosotros los que venden al justo por dinero y al pobre por un par de sandalias, los que amontonan violencia y despojo en sus palacios, los que aplastan a los pobres, los que hacen que se acerquen un reino de violencia acostados en cama de marfil, los que juntan casa con casa y anexionan campo a campo, hasta ocupar todo el sitio y quedarse solos en el país. Si aún no se dio cuenta, está parafraseando al profeta Isaías. Es una profecía de Isaías lo que acaba de citar. Es un hecho claro que nuestra iglesia ha sido perseguida en los últimos 3 años. Esto ya es de el año 80, cuando ya se está acercando su fin. Hace 3 años que él es arzobispo. Pero lo más importante es observar por qué ha sido perseguida, atiendan. No se ha perseguido a cualquier sacerdote ni atacado a cualquier institución. Se ha perseguido y atacado a aquella parte de la iglesia que se ha puesto, atención, que se ha puesto del lado del pueblo pobre y ha salido en su defensa. Y de nuevo encontramos aquí la clave para comprender la persecución a la iglesia. Los pobres. De nuevo son los pobres los que nos hacen comprender lo que realmente ha ocurrido. Y por eso la iglesia ha entendido la persecución desde los pobres. La persecución ha sido ocasionada por la defensa de los pobres y no es otra cosa que carga con el destino. La misma iglesia carga con el destino de los pobres. El mundo de los pobres, con características sociales y políticas bien concretas, nos enseña dónde debe encarnarse la iglesia para evitar la falsa universalización que termina siempre en connivencia con los poderosos. ¿Ven lo que les digo con respecto a su visión profética de la iglesia? Una iglesia que no es capaz de mirar y amar a los pobres es una iglesia que está cómplice de los poderosos, que son los que a su vez estructuran las condiciones para que el pobre siga siendo pobre y cada vez más marginado. El mundo de los pobres nos enseña cómo ha de ser el amor cristiano, que busca ciertamente la paz, pero desenmascara el falso pacifismo, la resignación y la inactividad, que debe ser ciertamente gratuito, pero debe buscar la eficacia histórica. El mundo de los pobres nos enseña que la sublimidad del amor cristiano debe pasar por la imperante necesidad de la justicia para las mayorías y no debe rehuir a la lucha honrada. Esto es algo que se le ha criticado mucho porque otros lo han interpretado como un justificativo para tomar las armas. En ningún momento está hablando de tomar las armas, al contrario. Al hablar de lucha honrada, la lucha se puede interpretar de muchas maneras. Él optó por este tipo de lucha, la lucha moral, hablar, dar discursos, dar la cara. El mundo de los pobres nos enseña que la liberación llegará, no solo cuando los pobres sean puros destinatarios de los beneficios de la misma iglesia, acá viene lo importante, sino actores y protagonistas de su misma lucha y su liberación, desenmascarando la raíz última de los falsos paternalismos.
aún eclesiales. También el mundo real de los pobres nos enseña de qué se trata la esperanza cristiana. La esperanza cristiana, paréntesis como para hacer una catequesis en esto, pero la esperanza cristiana viene a decir que ya tenemos en nuestras manos algo que todavía no tenemos. Es una paradoja, se dice. Ya, pero todavía no. ¿Y cuál es la esperanza? Que como Dios nos está amando acá, nos amará de modo perfecto en el cielo. Es lo que decía San Pablo hoy a los Corintios en la lectura de misa, hoy que celebramos a San Cipriano y San Cornelio, mártires. Ahora gustamos los dones imperfectos, dice Pablo, pero yo les mostraré un don aún más perfecto. Bueno, ese don aún más perfecto, ese don que no se puede abarcar con esta vida, es la esperanza cristiana. Es esperar el encuentro definitivo con la justicia y con la paz, que es con Dios mismo. Y así caminamos, y ahí se nos va nuestra vida, ahí se nos van nuestras luchas, ahí se nos va nuestra razón de ser, si el sentido nuestro es realmente consagrar nuestra vida a Dios. Bueno, cuando uno consagra su vida a Dios no puede no hacer eco a este tipo de profecías. Cierro paréntesis de la virtud de la esperanza cristiana, y vuelvo un poquito al día de su muerte. Romeo es asesinado después de la homilía, estaba haciendo el ofertorio, estaba presentando el pan y el vino, y ahí recibe el balazo. Bueno, los más estudiosos de su vida toman su homilía final el día de su asesinato, como lo que desencadenó que uno de los que estaba allí, me lo anoté acá porque el nombre es medio complicado, Marino Samayor Costa, es el que terminó siendo el que ejecuta el tiro que lo mata. ¿Qué dijo Romeo en esa homilía final? Presten atención a las palabras que usa su última homilía. Presten atención a este fragmento. Es más larga, yo solamente hice una selección. Presten atención a lo que dice. Es muy conocida, quizás ya la han escuchado en algún momento. Como pastor está hablando. Presten atención que el que habla es un pastor, no es ni un teólogo, ni es un simple analista político, ni es un agitador político, ni es un puntero político, no es un político, es un pastor. Fíjense las palabras que usa. Yo quisiera hacer un llamamiento, de manera especial, a los hombres del ejército, y en concreto a las bases de la Guardia Nacional, de la policía y de los cuarteles. Hermanos, son de nuestro mismo pueblo. Matan a sus mismos hermanos campesinos. Y ante una orden de matar que dé un hombre, debe prevalecer la ley de Dios que dice: no matarás. Ningún soldado está obligado a obedecer una orden contra la ley de Dios. Fíjense la lucidez que tiene este hombre. Ningún soldado, ningún hombre, vamos a poner, está obligado a obedecer una orden contra la ley de Dios. La conciencia, amigos, la conciencia. Una ley inmoral, nadie tiene que cumplirla. Ya es tiempo de recuperar su conciencia y que obedezcan antes a su conciencia que a la orden del pecado. Yo a veces pienso, cuando uno lee esto, es inevitable pensar en ciertas realidades de nuestro país, cuando quieren imponernos leyes que responden al orden del pecado y no a la ley de Dios. Bueno, miren lo que está enseñando Romero. La conciencia que responde a la ley de Dios no puede nunca avalar una ley que esté fundada sobre el orden del pecado. No es un dato menor, y fíjense que estos hombres son luces, y la Iglesia y el Papa Francisco los proponen como luces. Sigo leyendo. La Iglesia, defensora de los derechos de Dios, de la ley de Dios, de la dignidad humana de la persona, no puede quedarse callada ante tanta abominación. Queremos que el gobierno tome en serio que de nada sirven las reformas si van teñidas con tanta sangre. En nombre de Dios y en nombre de este sufrido pueblo,
cuyos lamentos suben hasta el cielo, cada día más tumultuoso, les suplico, les ruego, les ordeno en nombre de Dios, cesen la represión. Un pastor se la juega de esta manera, no invita. Ahora digo, qué loco una homilía tan fuerte en una capillita de unas hermanas. Es como decir, vos me decís, si esto hubiese sido en la catedral, ¿no es cierto?, delante de tanta Sí. gente, podemos decir, pero... Y la Lo que sucede es que, yo eso no lo dije, pero era una capilla porque no era parroquia, pero era un templo muy concurrido. Él celebraba todos los días para las monjas y después para el pueblo, y se ve que era muy concurrida esas misas. Hay fotos del día que él muere, pues obviamente sacan fotos de eso, y es un templo grande, había mucha gente. Se ve que él tenía mucha, quizás no sé si por sus amenazas de muerte, porque él había recibido varias amenazas de muerte estando incluso viviendo en la Catedral de El Salvador. Una interpretación que puedo hacer posible es que él se refugiara en el hogar de monjas para vivir ahí y celebraba la misa ahí como obispo también. No hay bibliografía al respecto, es una tesis que uno con los datos históricos que tiene puede llegar a hacer. Y lo que yo quiero resaltar es con la firmeza con la que habla. Primero hacer un llamamiento. Después, fíjense si no tiene gravedad también esto de decir, una ley inmoral nadie tiene que cumplirla. ¿Sí? ¿Me siguen? Nadie tiene que cumplir una ley inmoral. ¿Qué sé yo? Pienso ahora en algo como la ley del aborto o la ley de el retiro de recursos para los más pobres, para poder tapar baches en otros lados. Es decir, cuando una ley es inmoral, el cristiano tiene la obligación de levantar la voz. Y los primeros que tienen la obligación de levantar la voz, ¿quiénes son? Los pastores. Fíjense el modelo de Romero. Bueno, a él le costó un tiro en el pecho, le costó la vida hacer esto. Parece que él en otras homilías anteriores, él va a decir en un momento que el martirio es una gracia que él no cree merecer, pero que si Dios le concede esa gracia, él espera que su sangre sirva para fundamentar y fermentar la justicia en la tierra salvadoreña. Es decir, a mí lo que me impacta de estas vidas son tipos que viven con los pies en la tierra, pues son muy conscientes de lo que está pasando con su pueblo, pues su corazón está en el cielo. Es decir, ellos están permanentemente mirando a Dios, están permanentemente de cara a Dios. Y leerlos te da un poco de pauta de eso. Fíjense, antes de que pasara esto de su asesinato, hubo el asesinato de dos sacerdotes jesuitas. Rutilio Grande, que era un activista, un jesuita que se había volcado un poco a la guerrilla, y después otro asesinado. Perdón, yo voy a nombrar dos teólogos latinoamericanos muy buenos. Quizás no los conozcan, pero los voy a ubicar un poquito. John Sobrino, el primero. John Sobrino es un sacerdote jesuita español que se vino a vivir a El Salvador muy joven y elaboró teología, escribía teología, contemporáneo a Romero, lo conoció, hoy es un hombre muy mayor. Y el otro era Ignacio Ellacuría. Ignacio Ellacuría fue quizás uno de los grandes teólogos de la liberación, casi al nivel de Gustavo Gutiérrez, diría, pero que fue asesinado en El Salvador un poco antes. Y la memoria de estos sacerdotes que fueron asesinados anteriormente, repito lo que decía Romero en esta homilía que les leía recién, acá, no se persiguen a los sacerdotes y a los pastores ni a cualquier institución por el simple hecho de hacer lo que la institución demanda. Cuando uno va más allá, cuando uno rompe la institucionalidad acartonada, bueno, pasan los riesgos, la vida empieza a correr riesgos. Y creo que el testimonio de Romero, y voy a cortar acá por si hay alguna pregunta, es una vida, yo los invito a verla, quieren tener
una mirada un poco más, si se quiere, romántica de su vida, es decir, más afectiva. Miren la película que les van a mostrar, incluso Romero, esto es un dato que poco se conoce, hoy se sabe un poco más, pero se supo poco. Romero pertenecía a la Sociedad Sacerdotal de la Santa Cruz, que es una sociedad de sacerdotes agregados al Opus Dei. Él durante toda su formación y su ser sacerdote estuvo muy vinculado al Opus Dei y siempre fue un hombre que se embebió de la espiritualidad del Opus Dei y sin embargo, estando con el Opus Dei, tenía esta visión de la iglesia y del hombre, como para también nosotros romper mitos y no encasillar todo en lo mismo. Y bueno, la película un poco lo dicen medio veladamente, porque una película, la película que yo les digo es del año 89, creo, si mal no recuerdo, 90. A los 10 años de su asesinato se hizo. ¿Y qué quiero decir con esto? Era un hombre espiritual, era un hombre que le preocupaban las cosas de Dios, y porque le preocupaban las cosas de Dios, como nos debe preocupar a cada uno de nosotros, le preocupaba la vida de su pueblo. Y él es una opción pastoral. Su opción fue por los más pobres. Creó, ¿te acuerdan cuando yo les contaba que Angelelli había creado una cooperativa de campesinos? Bueno, él creó una cooperativa de campesinos sin tierras. Y bueno, una de sus grandes luchas fue por la redistribución de la tierra en El Salvador, porque piensen que entre 4 familias prácticamente manejaban todo el mercado inmobiliario de tierras de El Salvador. Y bueno, él ha tenido que intervenir más que una vez en alguna toma de terrenos para apaciguar las aguas, porque se ponía brava la cosa. Y después, esto para el que le gusta el cine. Ahora, para el que le gustan los libros, sería la opción que tomaría yo, ¿no? Pero al que le gustan los libros, hay 3 artículos que escribió este sacerdote que yo les comentaba antes, John Sobrino, sobre la vida de Romero, a partir de una lectura teológica de su vida. Él trata de vincular siempre la vida de Romero al Evangelio. Y después está la magnífica catequesis que hace el Papa Francisco a modo de homilía en la misa de canonización de Romero. Pero bueno, -10, corto acá. La película de Romero está muy buena, yo la vi. ¿La viste? Es viejita, pero está muy, muy buena. No, es vieja, pero vale la pena, la verdad que vale la pena. Se llama Romero, para los que la quieran ver. Che, yo tengo una pregunta. ¿Qué lugar ocupaba en el episcopado salvadoreño Romero? Porque acá en las charlas que hemos tenido sobre los palotinos, sobre Angelelli, bueno, Mujica, vimos que habían obispos que se la jugaban fuerte, pero no eran quizás los obispos más influyentes. No. ¿Qué lugar Y ocupaba Romero? Romero era una isla en el Océano Pacífico. El episcopado salvadoreño era un episcopado totalmente conservador. Lo de Romero fue una conversión. Romero tenía ese perfil y lo mandan porque pensaban que iba a seguir teniendo el perfil conservador que venían teniendo hasta ese momento, de mantener las cosas como están y no alborotarle el gallinero del poder. Cuando Romero llega, tiene ese impacto con la realidad, ve los pobres, ve los pueblos campesinos, tiene una conversión y a él le cambia la cabeza, le cambia el corazón, él mismo lo dice. Ahora, y ahí sí. O sea, entre los demás obispos él no era ni presidente de la conferencia episcopal, ni nada de eso. No, nada. De hecho, fíjense esto, queda solo. Cuando se le empieza a jugar de esta manera con los pobres, queda solo. Igual era un obispo influyente a nivel internacional. Él era influyente precisamente por ser la voz de los sin voz en un mundo, más que nada en el Caribe, en todos estos países donde la cosa estaba muy chata, que haya uno que se eleve, que sea un arzobispo, el primado de El Salvador, tenía mucha fuerza. Pablo VI le tenía muchísimo aprecio. De hecho, hay muchas fotos de él con Pablo VI. Pablo VI lo recibe. Y hay una tradición que se atribuye a Juan Pablo II. Yo esa no la confirmé, solamente la leí de algunos comentaristas de historia, pero no directamente Juan Pablo, que cuando lo matan a Romero, Juan Pablo le dice a uno de sus asistentes: a este obispo nosotros lo dejamos solo, como inculpándose él mismo de que lo abandonaron cuanto más lo tendrían que haber acompañado a Romero. Pero siempre fue un jugador solitario en ese sentido. Tuvo el respaldo del Papa, tuvo el respaldo de Pedro,
pero a nivel base, porque a veces uno puede tener el respaldo de arriba, pero si las bases, tus pares no te acompañan, Sí. Y es poco. el episcopado salvadoreño, después de la muerte de él, ¿hizo alguna investigación, hizo un pedido de justicia o medio que se lavó la Sí, mano como pasó no, con no, los... en eso sí, en eso el episcopado salvadoreño, eh, porque funcionaba tipo corporación, es decir, lo de Angelelli llevó tiempo, recién Angelelli lo reivindica el episcopado post-Francisco. Ahora, a Romero era muy evidente que había sido asesinado. ¿Se acuerdan que Angelelli por mucho tiempo se pensó que era un accidente? Entonces el mismo episcopado se escondió detrás de eso. Ahora, para Romero no había posibilidad de decir que fue un accidente. Fue muy evidente su asesinato, entonces ahí sí no se pudieron hacer los que miraban para el costado. Iniciaron la investigación y la investigación salió bastante rápido, se descubrió el asesino. De hecho, eh, a ver, se descubre el asesinato e inmediatamente se abre la causa, pero la causa estuvo tapada muchos años. Sí, sí, seguro. ¿El asesino respondía a alguna fuerza gubernamental del momento o fue Sí, sí, era un oficial de la Guardia Nacional. Ah, Mayor, ya había... mayor, el que tira es una... No, no es que se enloqueció con la homilía, por la homilía, sino que y estuvo en la misa con la orden de matar a Romero. Sí, sí, evidentemente fue con la orden, ¿viste? A lo mejor el hecho de que haya sido después y no antes, puede ser que algo que haya dicho el obispo lo movilizó y fue en ese momento. Me llama mucho la atención los signos, yo soy muy lector de los signos, que haya sido en el ofertorio. Ese padre te ofrezco el bien y ahí de golpe el tiro en el pecho. Pensé que había sido en la consagración. No, no, Bueno, fue en el ofertorio. voy a abrir ahora los comentarios solamente para preguntas. No Sí. comenten nada que no sea pregunta, porque si no se pierde la pregunta. No pongan ni que Seba, qué lindo que hablaste, ni que qué grande Monseñor Romero. Ya sabemos todo eso. Solamente preguntas para no perder las preguntas. Si no tienen pregunta, no ponen nada. Y muchas de las preguntas que pueden tener leyendo los artículos que yo les comenté de John Sobrino, incluso viendo la película o leyendo la homilía del Papa, la van a poder aclarar. Cantar la canción de Sarmiento. No, Vuela a la tanto, luz. a tanto no llego. Ya. Bueno, no tienen preguntas, parece. Bueno, diría Rivas, o entendieron todo o no entendieron absolutamente nada. Bueno, listo, entonces danos la bendición y ya Mirá, estamos. jugado con el tiempo, ¿no va a tocar la guitarra? Te No, no quedan llego, 3 minutos, no llego. 2 minutos te quedan, podés hacer unos Sí, pero acordes. no llego porque no llego a tocar la canción. O toco una canción o no toco nada. Bueno, Tampoco. hacemos una cortina, un No, arpegio mientras ves la bendición, sí. la semana que viene. La semana que viene. Bueno, les doy la Bueno, bendición entonces. Que el Señor esté con dale, ustedes, con tu espíritu. que descienda por bendición, por intercesión de la Virgen y de San Oscar Arnulfo Romero, la bendición y la paz de Dios Todopoderoso, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Aprovecho antes de terminar para invitar. Mañana nos visita la Virgen de la Merced, la imagen original que está en la Catedral de Mercedes. A las 2 de la tarde le vamos a dar la bienvenida ya en la entrada del arco y la vamos a acompañar escoltándola en autos hasta acá al templo. A las 3 vamos a celebrar una misa a puertas cerradas, sin asistencia de fieles, que será transmitida por las redes sociales. No dejen de venir a participar los que puedan, al menos de ese recibimiento, y bueno, y de ver la misa por las redes sociales, que va a ser tan importante para nosotros. Tenemos la primera vez que la imagen de la Virgen de la Merced, la que se venera en Mercedes, visita Chacabuco, primera vez en la Mirá, historia. Así. Sí, sí. Juan Bueno, Carlos. gracias, Eva. Bueno, gracias a ustedes. Nos vemos, bendiciones. Cuídense. Chau, chau. Igualmente. Chau, chau.